está con nosotros nuestro hombre de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Egunon. Egunon, Iñaki, audiencia. Y estaba yo pensando en cómo se vivía en Irún hace 350 años. ¿Verdad que sí? Es curioso este tema, ¿eh? Solo imaginarse el trajín aquel que tendría que haber habido. Bueno, esto nos lo va a contar ahora Carlos Rilova, que es nuestro invitado de hoy. Carlos Rilova es historiador, socio de Eusko Ikaskuntza, y lleva años investigando pues temas que tienen que ver un poco con las efemérides de... Lo tuvimos aquí hace un año a Carlos, en este mismo espacio, a propósito de la aparición de La Bayoneta, que es un periódico que imita las hojas clandestinas que circularon durante la invasión napoleónica, y es una forma que se está haciendo pues para dar a conocer los avatares de aquella guerra hace 200 años, cuidado, en las napoleónicas. Eso, primera pregunta que quiero hacerle a Carlos. Egunon, Carlos. Egunon. ¿Se sigue publicando ¿Se sigue publicando La Bayoneta? Sí, vamos ya por el cuarto número. El día 22 de diciembre sale su cuarto número. Ya estamos contentos como va creciendo el niño en el Ayuntamiento de Tolosa y en Seasten, que es la empresa que a través de la escuela le estamos haciendo el trabajo. Y bueno, pues sí, el día 22 presentamos La Bayoneta. Estamos en duda de qué haremos para ese día. Película probablemente. Muy bien. Para acompañar la presentación de la cuarta Bayoneta. Entonces, La Bayoneta de hace 200 años conecta con la firma del Tratado de Paz de los Pirineos, con la investigación que están ustedes desarrollando a través de un proyecto que se llama Partitio Europae, ¿verdad? Sí, Partitio Europae es dentro de Seasten también otra vez, ha sido la empresa, pues como hace unos... con el tema de La Bayoneta se le contrató por el Ayuntamiento de Tolosa, y con el tema de la conmemoración del 350 aniversario de la Paz de los Pirineos se nos contrató pues para difundir, digamos, ¿no? Qué fue ese acontecimiento y para hacer llegar al público más amplio posible aquellos acontecimientos, ¿no? Del mismo modo que, como has dicho, La Bayoneta hace llegar los acontecimientos de época napoleónica. Partitio Europae pues es una imitación de una gaceta de hacia 1659, ¿no? En la cual, bueno, pues intervinieron varias cabezas, se hizo un dibujo satírico al estilo de la época. Eso me correspondía a mí. Luego Xavier Alberdi se le ocurrió la idea de convertir entre Luis XIV y Felipe IV el mapa de Europa y las plazas fuertes de Europa en un conjunto de fichas de ajedrez con las que jugaban los dos reyes. Y bueno, Patricia Prieto finalmente también de Seasten pues nos dio el diseño final, ¿no? Que para darle la mayor apariencia posible de gaceta de hace 350 años, ¿no? Que recordase lo que, pues como comentasteis, cómo se vivía en Irún hace 350 años. Porque esa fecha exacta, hace 350 años, que se ha recordado recientemente, se firmó el Tratado de Paz de los Pirineos, ¿no? Y eso cambió también esa vida de la que estamos hablando de entonces, en Irún y en la comarca. En Hondarribia, por ejemplo, se me ocurre, y otras localidades cercanas. Pues efectivamente, no solamente en Irún y en Hondarribia, fue un acontecimiento, precisamente por eso pensamos, y por eso pensaba también la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hondarribia, que algo había que hacer, evidentemente, ¿no? Y fue un hecho que tuvo lugar pues en nuestra comarca, por así decir, ¿no? En nuestro territorio inmediato, pero de un alcance pues en primer lugar a nivel europeo y a partir de Europa pues a nivel mundial, ¿no? A ver, Carlos, vayamos con los hechos. ¿En qué situación estaba Europa en 1659 y qué es lo que se aspiraba a conseguir con la firma de este tratado? Pues estaba, como era habitual en el siglo XVII, en un estado de guerra general. Las principales potencias contendientes eran Francia y España en esos momentos, y se había llegado al punto de agotamiento, ¿no? Los primeros ministros de un lado y otro, reflejados también en la Partitio Europae, en nuestra gaceta, el famoso cardenal Mazarino, personaje de Alejandro Dumas y de muchas otras novelas y películas, y don Luis de Haro, pensaron que era el mejor momento, digamos, para firmar la paz, que iba a ser más ventajosa para cada una de sus potencias. Finalmente Mazarino pues salió un poco escaldado de toda esta aventura y se llevó menos de lo que pensaba, ¿no? Antes de convocar la conferencia de paz pensaba que tenía todos los triunfos en la mano, y luego resultó que se encontró, cuando llega en 1659, en el verano de 1659, a Hondarribia y a Irún, se encontró con que los triunfos habían pasado a manos de Luis de Haro, y de ahí siguieron 4 meses de largas negociaciones, de pesadas negociaciones, en las cuales Mazarino tuvo que tragar una sopa muy amarga, por así decir, ¿no? De manos de Luis de Haro. Antes de que se llegase a firmar la paz, quedaría algo bastante estimable y bastante extraño en la Europa del siglo XVII. 7 años de paz continuada, por lo menos entre Francia y España. De ahí que usted lo haya dibujado antes como una partida de ajedrez. Fue una partida de ajedrez diplomática, en realidad, ¿no? Bueno, la idea era de Xavier Alberdi, tengo que decirlo, porque luego era Xavier Alberdi y probablemente me pegue si no digo que ha sido él. No, sí, efectivamente, cuando discutimos cómo hacer el Partitio Europae, ¿no? Cómo llegar al máximo de público con un efecto visual más potente, se pensó, esto fue una partida de ajedrez
ajedrez, efectivamente, ¿no? Y en nuestra partida europea lo que se ha visto ha sido el intercambio de plazas fuertes, ¿no? Que eran la llave, digamos, las llaves de piedra que abrían o cerraban un determinado territorio, como podía ser Guipúzcoa, como podía ser Flandes, Hainaut, etcétera, etcétera, o Borgoña, ¿no? Y sí, efectivamente, pues ya lo comentamos durante el ciclo de conferencias que hicimos en Hondarribia también con esta conmemoración. Los reyes de aquella época eran una raza muy cruel, ¿no? Y jugaban de aquella manera con este tipo de cosas, con vidas y con haciendas y con plazas y ciudades. Uh-huh. Se firmó en la isla de los Faisanes, no hemos comentado exactamente por qué se eligió este lugar. Se había pensado en varios sitios para hacer la reunión de los dos ministros, ¿no? Se pensó en una abadía que estaba desacralizada o por lo menos abandonada en la zona. Se pensó en el castillo de Urtubi. Nosotros hicimos dentro también de estas conmemoraciones una serie de guías que se pueden descargar de la página web del Ayuntamiento de Hondarribia. Son 3 itinerarios, incluyen una serie de lugares, pues como puede ser la isla de los Faisanes, relacionados con la firma de la paz, ¿no? Y se incluyó también en una de estas guías el Château de Urtubi, un magnífico castillo originario del siglo XV, pues porque también se pensó en un momento dado en reunir allí a los dos ministros. Se escogió al final la isla de los Faisanes porque estaba más o menos en lo que era la frontera en esa época. En principio todo el río y toda la isla y todo lo que ocupaba el río y hasta donde inundaban las mareas del río Bidasoa pertenecía a Hondarribia por complejas razones de derecho internacional, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, se toleró la presencia del séquito de Mazarino en la isla de los Faisanes pues porque en algún sitio había que reunirse, ¿no? Y durante un tiempo muy corto, transitorio durante las negociaciones, esos 4 meses, se toleró la presencia, se convirtió en un área de excepción diplomática. Es que para el que no lo sepa, la isla de los Faisanes en realidad es una pequeña lengua de tierra casi insignificante en medio del Bidasoa, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, lo que comentaba al principio Iñaki, durante los meses que duraron las negociaciones, y luego hubo la boda del rey francés con la hija del rey de España, ¿verdad? Efectivamente. Que se celebró también al año siguiente en la propia isla. Los pueblos para los pueblos de las orillas del Bidasoa, aquello debe ser espectacular, ¿no? Reyes, cardenales, duques, embajadores, ministros. Velázquez vino también, estaba a punto de morir Velázquez, el pintor Velázquez vino a decorar la isla. Y una cosa que yo he leído en sus textos, que es haciéndose regalos espléndidos, porque era parte un poco del barroquismo de aquella época, regalos de una esplendidez increíble. Bueno, esto debe ser un espectáculo único, la pena es que no habrá crónicas del pueblo que nos lo ha dejado como lo vio, ¿verdad? Sí, las hay. Las hay, pues cuente. No son exactamente, ha habido diversos textos, de hecho, bueno, hicimos una pequeña exposición, también organizó la empresa, ya que estábamos metidos en esto, pues Seastron organizó una pequeña exposición con el Coldo Michelena, exponiendo 4 textos, del 17 de agosto hasta el 7 de noviembre, que fueron más o menos las fechas en las que se celebraron las conferencias entre Mazarino y Luis de Haro, ¿no? Para firmar la paz. Se expusieron 4 textos, uno publicado en Colonia en el año 1667, que es una crónica al uso, hecha precisamente para recordar eso. Hay otra que se ha expuesto en Irún, el Ayuntamiento de Irún y el Archivo de Irún también hicieron una magnífica reunión de textos, una magnífica exposición, y bueno, ahí tenemos un texto más o menos de la misma época que es encargado desde España, desde la corte de Felipe IV, para recordar, ya no la de Felipe IV en realidad, sino la de Carlos II, pero bueno, más o menos el impulso, como se dice, es soberano y venía de la época de Felipe IV, ¿no? Para recordar desde este otro lado del Bidasoa cómo fue aquello, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, tenemos toda una serie de documentos, sobre todo del año 1660 en los archivos locales, en el de Irún, por ejemplo, o en el de Hondarribia, donde se cuenta pues cómo afectó esto pues a la subida de precios, por ejemplo, del forraje, a la subida del precio de las camas, cómo tuvieron que dar una orden los mayordomos, digamos, encargados por el rey de aposentar, entre ellos Velázquez, que estaba a título no tanto de artista sino de aposentador real, ¿no? Para buscar sitio para la corte, para que se asentase, ¿no? Y bueno, pues hubo una subida de precios, hubo presencia de soldados, una presencia muy molesta generalmente, ¿no? A no ser que fueran guarniciones un poco estables, la soldadesca que iba y venía pues no tenía compromisos y bueno, hubo incluso algún encontronazo de algún vecino de Hondarribia con alguno de los regimientos de guardia. Tuvo que intervenir el alcalde para, digamos,
aclarar las cosas, a ese nivel afectó, digamos, en la comarca de Bidasoa y más allá, a Getaria, Zumaya, Zarauz, etcétera, etcétera. Cuando fue la boda en junio de 1660, que también lo conmemoraremos ahora en 2010, estamos preparando diversas cosas, se les pidió, por ejemplo, camas de calidad para poder alojar... Más de 1.000 personas, ¿no? He leído por ahí. Sí. Eso solamente era el séquito principal. Mucha gente para aquella época también, claro, evidentemente. Efectivamente. Pues había que alojar a toda esta gente y había que alojarla con largueza, como se decía en esos momentos, y de ahí que de todo el contorno, pues fíjense, ¿no? Hasta Zumaya y más allá se reclamaban camas y se reclamaban bastimentos necesarios, digamos, para... Mimos, un poco de mimos, sí, para la ocasión. En 2010, decías, lo vais a recordar, ¿no? Sí, en realidad el proyecto, claro, comienza, digamos, con la conmemoración de la paz de los Pirineos, pero como ha señalado Juan Aguirre Sorondo aquí presente, eso lleva luego a la boda entre la hija del rey de España y Luis XIV, el rey Sol, y claro, un acontecimiento está conectado con el otro y no se entendería que conmemorásemos la paz y no conmemorásemos la boda que cierra, digamos, el Tratado de Paz. Juan. Sí, tenía una curiosidad, Carlos. Sé que entre la gente de las dos orillas del Bidasoa se firmaban de vez en cuando tratados, cuando había estallaba una guerra y que podía dañar a esta zona fronteriza que ha estado históricamente castigada por las guerras entre los dos estados, se firmaban tratados de buena correspondencia entre la gente de los dos lados, incluso en la propia isla de los Faisanes, ¿verdad? Esto pervivió después de la firma del Tratado de Paz de los Pirineos. Sí, bueno, es un mecanismo muy curioso de la conversa. Es algo que se está estudiando ahora. Antes mencionaba Xavier Alberdi, pues por ejemplo su tesis doctoral, que esperamos toda la comunidad científica de humanistas, de historiadores, etcétera, que pronto vea la luz publicada, pues profundiza en este tema, que es muy complejo, como te decía. Y bueno, pues yo también lo he tratado en algún estudio que hice para el Ayuntamiento de Hondarribia. Creemos que es un mecanismo específico, únicamente de Bretaña y de las provincias litorales del País Vasco. Cuando había una guerra y había un conflicto, se juntaban las comunidades de ambos lados del Bidasoa, sí, ¿verdad? Y llegaban a un acuerdo de mínimos para poder sobrevivir a la guerra. ¿Era eso? No, pero iba más allá, en principio eran las comunidades de las orillas del Bidasoa, pero podía llegar hasta Bayona, podía implicar a Vizcaya, podía implicar a Guipúzcoa entera. Era una especie de tregua entre determinadas provincias, que era tolerada por las dos coronas, por así decir, ¿no? En la Edad Media se incluía también algunas provincias ajenas, digamos, al País Vasco, como podían ser Asturias y Santander, y luego ya en la Edad Moderna y en la época que nos ocupa, queda casi estrictamente ceñido a las provincias vascas, Lapurdi, Guipúzcoa y Vizcaya. Ocasionalmente Bretaña, y sí, hubo antes de la paz de los Pirineos y hubo después, porque claro, el periodo de guerras a partir de 1667, Luis XIV no es solo el rey Sol, es el dios Marte hecho carne, ¿no? Es un monarca muy guerrero, ¿no? Guerrea prácticamente hasta el final de su vida, y eso claro, pues implicaba también a estos territorios, y la conversa pues venía muy bien, ¿no? Para firmar esta ventajosa tregua entre partes. El rey Sol, del que hemos hablado también en la primera parte de esta hora, en fin, y acabamos así también esta segunda media hora del Boulevard. Carlos Ribola, muchísimas gracias por repasar la historia con nosotros y hacernos ver cómo se vivía, aunque es difícil imaginar, hace 350 años en Irún. Eskerrik asko, Carlos. Eskerrik asko. Y a Juan también. Eskerrik asko, Iñaki. Y ya la Navidad, así que nos volveremos a escuchar, ¿no? A disfrutarlo y feliz año nuevo. Urte berrian. Urte berrian. Ondo izan, zorionak. Zuri. Agur.